One small step for man, one giant leap for mankind. Olulipa. Existe un fenómeno psicológico que resalta la tendencia de la gente a reconocer la poca confiabilidad de los medios de comunicación cuando se trata de temas que uno domina. Por ejemplo, en mi caso, sistemas informáticos. Y al mismo tiempo confiar en esos mismos medios de comunicación para información con relación a otros temas. A este fenómeno psicológico le llamamos la amnesia Gell-Mann. De manera sucinta, el efecto de amnesia Gell-Mann es como sigue. Tú abres un artículo en un periódico sobre algún tema el cual conoces muy bien. Lees el artículo y ves que el periodista no comprende en absoluto ni los hechos ni los detalles del tema. A menudo el artículo está tan equivocado que en realidad presenta la historia al revés, invirtiendo causa y efecto. Yo llamo estas historias "las calles mojadas causan la lluvia". Los periódicos están llenos de ellas. En cualquier caso, lees con exasperación o diversión los múltiples errores de este artículo y luego pasas la página a otros asuntos nacionales o internacionales y lees como si el resto del periódico fuera de alguna manera más preciso sobre Palestina que las tonterías que acabas de leer. Pasas la página y olvidas lo que ya sabes. En la vida ordinaria, si alguien constantemente te exagera o te miente, pronto descartarás todo lo que dice. En los tribunales existe la doctrina jurídica falso sin uno, falso sin omnibus, que significa falso en una parte, falso en todas. Pero cuando se trata de los medios de comunicación o de figuras públicas muy reconocidas y en muchos casos muy adoradas, y en el caso en específico que nos toca hoy, sujeto de un culto de personalidad prácticamente sectario y reaccionario, creemos lo que esta persona dice en contra de toda evidencia y que probablemente vale la pena creer en otras partes de su discurso, cuando en realidad es casi seguro que no vale la pena creerle. La única explicación posible de nuestro comportamiento es la amnesia. En este video le vamos a presentar un caso de cómo el culto a la personalidad extremo y sectario retrasará proyectos tan importantes como el retorno a la Luna o la ida a Marte, y cómo la reacción violenta de los miembros de esta secta constriñe la libre expresión de las ideas y censura la crítica objetiva en contra de corporaciones, proyectos engañosos, empresarios mentirosos y bandas de manipuladores, acosadores y chantajistas digitales que destruyen amistades y comunidades en línea. Hablaremos de la secta de fanboys del señor Elon Musk, entre otros temas. Para empezar, vamos a mencionar que ha habido controversias y dudas sobre varios proyectos de Musk que incluyen mentiras, falsedades y exageraciones sobre su robot, que los cargadores para coches eléctricos solo funcionan con energía solar, con el tren superrápido Hyperloop, la compañía de hacer túneles, el robotaxi, el cibercamión, las criptomonedas, elevadores y portacoches, los techos de casas solares, software para manejar autónomamente vehículos, submarinos para cuevas, implantes neuronales, sombreros curalecciones, una app sobre todo, Starlink de alta velocidad, turismo lunar, una ciudad de 1 millón de personas en Marte, entre otros. Esta larga lista anterior son todos proyectos o productos que él públicamente prometió entregar en periodos de tiempos ya pasados y que en el día de hoy o están en la bancarrota o que Musk se deshizo de ellas
o que no hay esperanza de logros, mentiras vendidas para engañar a gentes comunes interesadas en invertir para que compren acciones de mercado de sus proyectos y empresas engañosas, convencidos claramente por las mentiras y exageraciones de Elon Musk. Ante este historial negativo, surge la pregunta: ¿por qué deberíamos confiar en los planes de Elon Musk sobre Marte, la Luna o el Starship? Y la respuesta está en que muchos creen en estas promesas o porque son parte de la secta de fanboys o porque sufren del efecto de amnesia Hellman. En este caso podemos decir que el público en general sufre este efecto amnésico al ignorar las exageraciones y mentiras pasadas de esta persona o empresa, y peor aún proveyendo excusas para tales exageraciones y mentiras, diciendo cosas como: es verdad, mintió sobre aquello, pero con relación a cohetería el tipo es un genio, o algo parecido a que, bueno, sí, es una exageración lo que él dijo sobre Marte, pero con relación a la Luna, todo lo que dijo es verdad. O una más apática como: aquello no tiene que ver nada con esto. Hace mucho que no trato el tema de la exploración espacial en este canal, por razones que ustedes ya conocen. Si hay algo que ha caracterizado mi canal a través de todos los años que he estado aquí en YouTube, ha sido el respeto y la civilidad. El respeto hacia mi comunidad, puesto que siempre he dicho que yo no me como mis hijos. Si están equivocados, lo digo de manera personal, pero no en público. Y si persisten en su error, lo dejo pasar. La comunidad que defiende la ciencia para mí es más importante que el ego que me traería de mostrar equivocado a un amigo en línea. Y como los respeto, el respeto dicta que le dé el beneficio de la duda y que sea el tiempo que nos demuestre quién está equivocado. Pero estos miembros de la comunidad no se comportan así porque han sido intoxicados con una secta. Para ellos este canal no se merece la cortesía de la duda. Y es por esta política mía que decidí ni ver ni responder en ninguno de sus videos. Y creo que porque les ignoré, no se saciaron con la crítica en público y recurrieron al acoso. Y ellos no se sienten mal por haber hecho esto, muy por el contrario. Consideran que han hecho lo correcto, porque en sus mentes el mundo, el avance aeroespacial, no podría existir sin la sabiduría de su semidios Elon Musk. De todos modos, me hice de unos enemigos gratuitos que hicieron de mi vida en línea un infierno. He decidido dejar que el tiempo me dé la razón en mis opiniones vertidas anteriormente, y que sea el mismo que refute a aquellos que me criticaron y persiguieron amargamente hace unos años. Es así que estos fanboys que tanto aman la exploración espacial le han hecho un daño irreparable a esta industria, pues sus ataques viciosos e inmisericordes callaron las voces que pudieron haber levantado la alarma sobre lo que estaba ocurriendo con estos proyectos y esta empresa en específico. Pero nadie se atrevía por temor a sus represalias. Yo, que no me quedé callado, fui blanco de ellas. La primera reacción de los fanboys a cualquier crítica de su líder de secta es una reacción de ira. Cuando este canal hizo un video diciendo que Elon Musk era un fraude, que todo lo que vendía era humo, que su Hyperloop era una tecnología imposible y un engaño, que le había robado la compañía Tesla a sus dueños originales y que el asunto de cohetes reusables no era nuevo ni tampoco un atributo tan importante ni tan necesaria y que no iba a reducir el costo de los lanzamientos tanto como él decía o como sus fanboys pensaban, y que el Starship era un engaño al fisco norteamericano y que muy posiblemente no iba a volar nunca. Esto la tomaron en mi contra, hicieron videos contrarios, atacando el canal y llamándonos magufos. Esto fue seguido por una campaña de acoso personal a donde quiera que yo participaba, aparecían a criticarme y a hacerme preguntas sarcásticas sobre el asunto. También acosaron a aquellos que, aunque era muy posible no compartían mi opinión, muy amablemente grabaron audio para dicho video, llegando a ofrecer dinero a amigos del canal para que no me invitaran a sus canales,
comportándose como una mafia o muchedumbre de ataque a quien se atreviera a retar a su amado líder de secta. Estos amigos nos decepcionan sobremanera, porque fueron racionales en los análisis hasta que le criticaron su líder de secta. Pero como dicen por ahí, la decepción es una buena maestra, y la esperanza es la cura del mañana para la decepción de hoy. La mayoría de las cosas decepcionan hasta que las miras más profundamente, y generalmente cuando te decepcionas te vuelves más fuerte. Para todos aquellos que se sintieron decepcionados por yo no comportarme como un fanboy y hablar solo primuras de Elon Musk, sépanse que no habrá video de astronomía ni desmonte de terraplanistas que le ofrezca redención o protección del escrutinio de la historia. Esta es la razón principal por la cual nadie se atrevía a criticar a Elon Musk, y cuando uno hablaba de hacerle una crítica, rápidamente le recomendaban no lo hagas porque te van a atacar inmisericordiamente. Inclusive con este video me dijeron que si lo sacaba, que me preparara para recibir las represalias de esta mafia de seguidores de Elon Musk que nosotros llamamos fanboys. Es así que este video ha estado invernando en el disco duro de mi computador desde hace varios meses, pero ya está bueno. Ocurre que los narcisistas que logran embaucar, inclusive a gente inteligentes que se dicen ser hombres de ciencia, siendo básicamente personajes muy malos, tarde o temprano hacen algo que la opinión del público que no sabe el detalle cambie. Este semidios de los fanboys de él, su empresa y sus supuestos éxitos, metió la pata comprando a Twitter y destruyéndola. Recientemente, este empresario adquirió Twitter y renombró la plataforma como X. Se vio envuelto en una controversia al interactuar con contenido antisemita en el sitio, por lo que posteriormente se disculpó. Musk instó recientemente a las empresas a acogerse a sí mismos o irse a la mierda si dejaban de anunciarse en X debido a su comportamiento. There was advertisers leaving. We talked to Bob Iger I hope today. they stop. You hope? Don't advertise. You don't want them to advertise? No. What do you mean? If somebody's going to try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go fuck yourself. But Go fuck yourself. Is that clear? I hope it is. Ha restaurado la cuenta de muchos usuarios que les fue cancelada por conspiranoicos, diseminadores de mentiras sobre la vacuna, QAnon o cualquier otro tipo de conspiración de ultraderecha. Desde la adquisición de Musk, los informes indican un aumento en el discurso de odio en la plataforma y la publicidad ha disminuido significativamente. Esta semana, Musk restauró la cuenta del usuario Alex Jones, un teórico de la conspiración quizás mejor conocido por acosar a los padres de niños asesinados. También su empresa de vehículos, que solo tiene 4 modelos de vehículos viables, algunos con un diseño de hace ya 10 años, presentando obsolescencia en algunos de sus componentes, mantiene su hegemonía en base a la fama de su marca y el apoyo de sus fanboys y no en la calidad de su producto como debería ser. Está siendo denunciada por doquier por la mala calidad y pobre seguridad de sus vehículos y reportando sobre su competencia que está produciendo vehículos en muchos casos superiores a los Tesla. Going down the plug hole, with recent reports that Tesla's new cars can spontaneously combust. And in addition to this, competitors are now finally beginning to catch up and even overtake Tesla in key areas. And so with their lead dwindling, questions are being asked about Tesla's role in the future of electric cars. For how much longer are they going to overtake the competition? And where will Tesla be in the next decade? Es así que muchas de las gentes que podrían haberle criticado a su tiempo de sus engaños y mentiras con relación a las cosas que podían hacer sus empresas, están despertando e iniciando la crítica objetiva que debieron hacer hace unos 5 años y no lo hicieron. Hello everyone, I'm in human form,
as we dig into the cult of Elon Musk. In reality, the manufacturing and sale of Elon's electric vehicle brand Tesla is heavily subsidized and paid for by the public sector. For example, Tesla has received $1.3 billion in special incentives from the state of Nevada to build its battery factory within the state, $195 million in transferable tax credits, which Tesla could sell for cash, and an exemption from having to pay any property tax for the next 20 years. These are only a few examples of the world's richest man stepping on the backs of the American taxpayer. Pero el velo del fanatismo está siendo levantado. Y el tiempo ha servido para desenmascarar a este semidios que estas personas siguen a ciegas. Así que no todo el mundo se traga el cuento ya. Uno de los que no se traga el cuento es el señor Devin de el famoso canal Smarter Every Day, o por la traducción de Más Inteligente Cada Día. El canal Smarter Every Day es uno de los canales más famosos de toda la plataforma YouTube. Posee unos 11.5 millones de suscriptores. Y cuando un canal como este se atreve a criticar a la NASA por su elección de tecnología y de manera subvertida por elección de la compañía, expone bien claro que ya la gente está perdiéndole el miedo a los ataques de los fanboys y que los que amamos la exploración espacial sin engaños ni mentiras no somos los magufos. Y que la decepción del público debe de ser puesta en aquellos locos acosadores abusivos que con su comportamiento le dan un mal nombre a los que defendemos la ciencia. Ejemplo claro de la poca objetividad de esta gente es que en el pasado reciente se han hecho 3 pruebas de cohetes. Una funciona y ninguno de ellos dice nada. Otras 2 fallan con explosiones espectaculares, perdiéndose casi 80 motores y los 2 vehículos involucrados en la prueba. Sin embargo, esta gente hacen directos o videos posteriores analizando el asunto y concluyen que la primera y segunda prueba del Starship fueron rotundos éxitos, cuando en la historia de la exploración espacial un vehículo explota siempre fue llamado una falla grave o catastrófica en la prueba. En los años 60 y 70, el proyecto Apolo nos llevó y regresó a la Luna 9 veces y a su superficie 6. La NASA intenta llevarnos a la Luna de nuevo, pero con un proyecto totalmente diferente llamado Artemis. Este proyecto y modelo es muy diferente al utilizado en los años 60 y 70 que tuvo tanto éxito. En el proyecto Apolo teníamos información de todo lo que ocurría. Inclusive habían reportes trimestrales del avance del proyecto. Sabíamos de antemano cómo iba a funcionar todo antes de hacerlo. Había una planificación y un diseño de ingeniería bien conocido y público. Sabíamos cómo iba a funcionar la inyección hacia la Luna, sabíamos cómo era el vehículo que iba a ir allí y sabíamos cómo íbamos a alunizar y con qué vehículo lo íbamos a hacer. Es más, los astronautas estaban practicando con réplicas reales del módulo de alunizaje en la Tierra. Pero con relación a Artemis, ¿qué sabemos? Bueno, sabemos que vamos a utilizar 2 tipos de vehículos para llegar a la Luna, y que además tendremos una estación espacial en órbita alrededor de la Luna. Pero, ¿sabe usted cuántos vuelos va a llevar para llenar el tanque de reabastecimiento de combustible que estará en órbita alrededor de la Tierra? No lo sabemos. Tampoco sabemos cómo es que va a funcionar el módulo de alunizaje. No sabemos si va a tener pata o si hay que hacer infraestructuras. Nada sabemos. Ningún detalle tenemos, ningún reporte indica esas cosas. Y esto que no vamos a tocar el tema de que Elon Musk consiguió el contrato de alunizaje de manera fraudulenta, lo que llevó a las compañías que competían junto con él a demandar judicialmente a la NASA por el proceso de selección viciado que implementaron para favorecer a Elon Musk. Y para ser honestos, no es bueno decir que toda la NASA estuvo involucrado en esto, sino una de sus empleados, que claramente prevaricó para beneficiar a Elon Musk y su empresa. Esta señora tuvo que aceptar su retiro de la NASA después de esta controversial decisión.
Pero ¿qué cree usted que pasó con ella después de su retiro? ¿Desapareció en la historia? No. SpaceX y Elon Musk la contratan para que dirija el proyecto del módulo lunar. Qué conveniente, ¿eh? Tú haces algo por mí, yo hago algo por ti. Ahí está ella hablando por SpaceX con relación al módulo. Pero el daño que ella hizo, la NASA está tratando de repararlo. Sospechando que el vendehumo de Elon Musk no va a cumplir con su Starship, ha contratado a un segundo suplidor del alunizador, a la compañía Blue Origin. Y este segundo alunizador no necesita todos esos tanques de rellenado de combustible y también se puede reutilizar más fácilmente que el fiasco del Starship. El señor Devin del canal Smarter Everyday hace una presentación criticando exactamente eso, la diferencia en la comunicación de qué es lo que va a ocurrir, que ahora no se sabe nada. Escuchemos ahora lo que el canal Smarter Everyday, ya liberado del miedo a los fanboys, dice sobre este problema de comunicación y el proyecto Artemis. Thinking about it, the more I realized that the people that were going to be in this room are the movers and shakers in the aerospace industry. And these are the people that are doing things like planning the mission architecture to go back to the moon. And when I looked at the name of the talk, it was Advancing Space from LEO to Lunar and Beyond, or at least this is the symposium. It's the 2023 Von Braun Space Exploration Symposium. Now, Werner von Braun, or von Braun, depending on what way you pronounce his name, was the main architect behind the Apollo program, which is when we went to the moon. Right now, America is doing what's called the Artemis program. And the Artemis program is our effort to go back to the moon, to take humans there now with new technology. It's very interesting. In this case, all the people in front of me are the most important industry leaders in aerospace. And so I thought about what it would look like to take a third-party perspective view of Artemis. And I thought that would be pretty good. But the more I started digging into Artemis, the more I realized there might be some issues in how people communicate about it. Like there's some architecture problems that people are unwilling to talk about these days because of how they got there politically. And I was like, you know what? I just want to go say the thing that nobody's saying. So that's what I decided to do. Now, a lot of people I respect, when I was doing my research and asking these questions, they said, be careful, Destin. If you say certain things, this might change your relationship with NASA forever. And I thought about it, and I decided, you know what? This is the truth, and this is what needs to be said. And NASA, please don't hate me. Let's look at how they did it. So this is a really cool graphic. This is the mission for Apollo. Okay? Left Earth, circularized, left, went out to LLO, went down, ascent stage, come back up. You know, there's some rendezvous action in there. Come home. Right? That's what they did. Here's Artemis 3. Let's look at this. Remember the part about saying the truth earlier? What do you guys think about this? It's different. It is different. Why is it different? So this is the orbit around the moon. It's not a low lunar orbit. It's NRHO, near rectilinear halo orbit. Have you guys researched NRHO? Have you looked into it? Do you know why we're doing it? Do you know why we're doing NRHO? Line of sight with the Earth. Okay, so Gateway. I know the reason. I know the reason. And you know the reason. A lot of you know the reason. If you don't, you need to figure it out. So yeah, line of sight with the Earth is one of the stated reasons. So this was one of the charts that went into the decision-making process for NRHO, okay? So if you look over here, you'll see that for communication, I don't have a pointer, but you're smart. You can figure this out. So we've got Earth access, Orion, lunar access to polar low lunar orbit, station keeping, crewed spacecraft communication, and thermal. Okay, so we're going to put Gateway there, and so contact with it via radio is important. So NRHO we're putting that there because we have to communicate with a crew, right? Right? I don't believe you. All right, so another thing they said is, you know, if we do this, then we can get down to low lunar orbit in half a day burn. This is the port. This was a NASA paper I read.
It takes half a day to get from NRHO to low lunar orbit, right? Right? Guys, are we going? You should know this. You should know this. And that's kind of what I'm doing. I'm just going to tell you the trick. I'm going to be the bad guy for a little bit, and then I'm going to come back around and I'm going to inspire you at the end. But I just need to be the bad guy for a little bit, okay? Can you just roll with me on that? So here's the deal. This paper, which was used for justification to select NRHO, said it takes half a day to get from NRHO to LLO, right? What's the period time of NRHO? It's a week, 6.5 days, right? So what we're saying is we're in NRHO. The microphone is now the moon. We're in NRHO. It's a very high elliptical-looking non-Keplerian orbit. It's a 3-body orbit, by the way. It's a complicated thing. And so it's a thing, and it takes 6.5 days to get back by the moon. And when you do it, you're screaming. You're going fast, okay? Yeah, it takes half a day to get from NRHO to LLO if you're in the right phase. Because if you go try to land, and you're like, oh, snap, we got to abort, we got a helium leak, depending on how far down towards the lunar surface you went, you might not be able to catch the bus. You might have to wait till it comes up back around. That should go in your mission planning. That dictates all kinds of things. That basically, you have to factor in everything. You have to factor in absolutely everything. So when I understood this, I was like, wait a second, are you telling me that it's possible that an astronaut could be on the surface of the moon, and whether it's a medical thing and the astronauts are smart, they know that if there's a medical incapacitated crew rescue mission, it's probably a body recovery. They're not dumb people. They know the risk. They are smart. So if something like that happens, how do we get them off? And the answer is it a half a day? It's not. We have to wait. So anyway, you need to know this. So systems, that was so succinct. It was amazing. And so then I looked at Artemis 3. To be clear, this is after Artemis 2, which is about to happen. So on Artemis 3, in order for this to work, like it starts up at the beginning. Anyway, we've never done cryogenic refueling in orbit. Humans have not done that. Let that sink in. Humans have never done cryogenic refueling in orbit up to this point right now. So make all the charts you want, but we need to take some steps. So I don't know how you guys are doing your programs, but I think this is very, very interesting. And I think it's important for you guys to talk about this with authority because you're smart and you know things. All right. Don't get fixated on technology demonstration. Focus on the mission. Focus on the mission. Focus on the mission. I sound kind of arrogant right now, don't I? Please understand, I'm trying to be the voice of the 60s engineers. At least that's what I'm going to tell myself. So, what is the mission? Some really cool people. Really, really cool people. These folks are awesome. If you've ever met any of them, you know they are legitimately awesome people. They really are. So, my advice, and it's not my advice, it's through the generation of my grandfather, is keep it simple. As simple as you can make it and accomplish the mission, that's what we should be doing. We should make it as simple as possible, okay? If you go through the old Apollo books, have you ever looked at how they decided to get the lunar lander off the moon, the ascent stage? It's crazy because it's awesome. They're like, all right, so we're gonna get the timing right. We're gonna launch. That doesn't work because things aren't whatevering. Here's what we're gonna do. You can read this in the stuff. They say, all right, if all else fails, here's what you do: open the hatch, go around the back, and so there's these guillotines that connect the descent and the ascent stage, and you had to flip a switch, and it would cut the guillotines, right? They would cut them loose, and they would be disconnected and ready to hit the motor and go up. If that didn't work for whatever reason, they wrote a procedure. They're like, all right, here's the deal. Dude on the left or dude on the right, whoever has the best integrity of their suit at the time, the least amount of leaks, you're going to depressurize. You're going to get out of the spacecraft. You're going to go to the bottom of the spacecraft with bolt cutters. It's awesome. It's great. With bolt cutters, and you're going to cut
the straps that are holding the ascent and the descent stage together. That's like the 6th thing down. Like they tried this, okay, that worked. Oh, what if it doesn't work? Okay, we're going to go to this. Okay, then we're going to go to this. They had redundancy after redundancy after redundancy after redundancy, all the way down to the bolt cutters. And Harrison Schmidt said there was one thing after this. I just want to know what that was. Like, what is that? That's amazing. Are we building that level of redundancy into today's systems? Go look at the documents. This is a real thing. All right, so PID control loop. Positive and negative feedback is important. As the engineers responsible for getting humans to the moon safely and returning them, our friends, it is imperative that you provide negative feedback in situations that call for it, and you are not scared to do so. If you lose your job for providing negative feedback, good on you. If it needed to be said and nobody said it, that would be the worst thing to live with. So make sure you're speaking up. Be bold. Be courteous. Once a decision has been made, let's all get behind it and let's fight. But at the same time, let's be smart. Other things that we have the architecture we have. Let's make it work. I put some inspiring slides in there. All right, so you have a limited amount of time at this point to simplify. We've chosen the architecture. We know what we're going to do. There's a little bit of wiggle room right now, right? We've got some play. Not a lot, but we've got some play. So there are different things that you can choose and you can change. Make sure that you're making the right decisions. Focus on redundancy. Now I'm going to go back to this document. So some things I learned from this document that I'll paraphrase. Paraphrase is mine. Focus on redundancy. This is the Ascent motor. Lots of valves do similar things. Really cool design. Tests are the key. This blew my mind. This chart's in here. They tested stuff, vibrational modes, right? Triaxial acceleration tests. They tested stuff and they shook it. You know what they found? 5% of the stuff broke because of how they did it. 1.5% on the left was due to the design of the component. 3.5% was workmanship, for a total of 5% of the stuff. This is just a representative of these stuff. But they explained why, and they're like, hey, there's going to be mishaps because we're humans and all the workmanship's not going to be perfect. You need to know it's there, you need to go find it. And the way you find it is test. I thought it was brilliant, man. This is an awesome document. Don't compromise on your standards. Sometimes the manager is going to accept the risk, and that's okay. You mitigate the risk as far as you can. You communicate clearly, but you make sure you don't compromise on standards. The one thing that always happened is people tried to figure out how to delete tests from the test plan. Always happens. Oh man, we're 6 months behind. How do we gain that schedule? We delete that test that takes 8 months. Sometimes that's smart, and they did that in Apollo. After Apollo 8, they said in here that they were able to delete a couple of tests, or a couple of shots. I forget what it was, but they saved a lot of time because there was one or two things they were able to mitigate the risk by cleverly designing experiments, and they saved time. It's really cool. Crew training is paramount. So I think I disagree with a lot of people on this one. So I think, and I made a video about this on Smarter Every Day, the Lunar Lander test vehicle, for example, if you're going to land in a 1/6 G environment, you have to know how to do that. Our pilots are used to walking around in 1G, okay? There's a weird thing that happens. A helicopter doesn't behave the same in 6G or 1G as it does in 1/6 G. So Neil Armstrong had a really, really interesting talk about this at the test pilot conference one time. Anyway, long story short, because of time, I found the engineer that helped design this thing, the Lunar Lander test vehicle. This is how they trained astronauts to land on the moon, okay? I think it's important. The reason this is more important than a simulator is the astronaut in the seat, their life is on the line. That matters. When your blood pressure goes up and it matters. I have to get this right. That psychological training has a huge component. So I spoke to a man named Mr. Ottinger, who worked on the control system, and I asked him a very important question. I said, well, I'll just let you hear it. Maybe I can get this right. Let's see what happens. But I would like to ask you two more questions, and these are big picture questions. So back in the day, the engineers and scientists on this program did amazing things with limited... Analog electronics. Right. He said analog electronics. Do you think that engineers
in the 50s and 60s were better than engineers today? No. I think we all had our unique place in history, and they'll continue to be new challenges met, and there'll be innovation that continues. And part of it's because they can build on our shoulders. They can learn from what we did and then adapt to the new technology and so forth. Do you think something like the LLTV needs to happen to train astronauts to go back to the moon? They aren't going to go if they don't get a trainer, a free flight trainer, I can tell you that. Really? Yeah, they won't go without it. They So know it was- the value. They're smart enough to know. Now the United States is planning to return to the moon. It's Neil Armstrong. The craft is on final approach to that flat tip ridge near Shackleton Crater. I hope that the person at the controls has a simulation experience that is at least as good as the LLTV provided the Apollo crews a half century later. Thank you. I thought that was really interesting. The older generation believes in you. He said it. I said, do you think the Apollo engineers were smarter than engineers are today? I think a lot of us today, we kind of maybe think that about ourselves a little bit, like, well, we got so many tools. We don't know how to do like differential equations like they did by hand. I think that. I don't know if you do. And so it was really encouraging to hear him say that. He said, no. And the way he said it was so interesting. No, we're not better than they are. It's different. And they're going to build on our shoulders. So here's the deal. There's a scoreboard. It exists. Apollo engineers, 6 lunar landings, Artemis 0. It's time to put points on the board. And they've given you the playbook. The playbook is called What Made Apollo a Success? SP287. I would encourage you to read it if you haven't. Yeah, we do not need to have an Apollo 1 type event in order to get us get us in gear. Don't get fixated on a technology demonstration. Just because we can do something new and sexy and awesome and amazing and wild doesn't mean you have to. Simple is good. And so as long as it accomplishes the mission. So be mission focused, and I think things are going to be okay. Varias de las compañías de Elon Musk se han ido a la quiebra. Aún así, sus seguidores le llaman un genio de los negocios. De lo que sí es un genio es del engaño, de vender humo y manipular los medios sociales. Y de utilizar sus fanboys como perros de ataque. Ahora que los fanboys se han dado cuenta, o bueno, no pueden negar que Elon Musk es un hijo de puta, piden que por favor separen su trabajo y los logros de su persona. Separar el trabajo y los logros de la persona. Sí, porque si Fidel Castro hizo algo bueno, hay que ponerse lo bueno y lo malo, lo mismo con Pinochet y Hitler. O con Galtieri. Porque aunque era un maldito dictador que desaparecía gente, bueno, trató de recuperar las Malvinas. ¿Verdad? Todo lo bueno que hizo Hitler hay que, ¿te entiende?, aceptarlo y separar la persona de Hitler de sus logros. En ese sentido, los fanboys de Elon Musk, que se dicen ser amantes de la cohetería, si de verdad fueran tan superiores a nosotros por tener la capacidad de separar la persona de su trabajo, deberían ser los primeros en denunciar a Elon Musk por vender humo y alabar a sus ingenieros que construyeron la única cosa que sirve de sus empresas, Falcon 9. Pero ustedes no hacen eso, ¿verdad que no? Porque eso no es lo que ustedes dicen, que toda la gloria del cohete inventado por la Alemania nazi se lo deben a Wernher von Braun y no a Hitler. En ese sentido, ustedes deberían de alabar a Hitler como amantes de la cohetería que son, o hacer lo otro, criticar y condenar a la persona, que es la mala, y alabar a sus logros, pero ustedes no hacen ni una cosa ni la otra. Por el contrario, ustedes lo que sí hacen es atacar inclusive a sus amigos y destruirles sus vidas en línea porque se atrevieron a atacar a su amo, Elon Musk. ¿Y ustedes saben por qué ustedes hacen eso? Porque son sectarios, miembros reaccionarios de la secta que le chupa el pito a Elon Musk. Son hipócritas, no importa cómo se miren.
Coño, esto es una enfermedad grave que sufren estos fanboys. Pero vamos a ayudarlos. Vamos a enseñarles de qué enfermedad ellos están sufriendo. Ellos están agraviados. Los fanboys están de luto. Y bueno, esta enfermedad del agravio tiene varios pasos para salir de ella, según el modelo Kluber-Ross. Porque a menudo se habla de las 5 etapas: negación, ira, negociación, depresión y aceptación, como si se sucedieran en orden, pasando de una etapa a la otra. Aunque la gente normal tiene 2 etapas más, la del shock o sorpresa inicial y la prueba antes de la aceptación. Pero lo que estos fanboys están experimentando en este momento no es más que una etapa del luto que sienten los fanboys a enterarse de la realidad que su líder de secta es una persona execrable y que sus logros son una mierda, a excepción del Falcon 9, diría yo. Y entonces saltan por donde quiera ahora cuando le mencionan gentes como yo que les hemos desenmascarado. Salvemos sus logros. Separen la persona de su trabajo, dicen. En el modelo de etapas del agravio es una especie de negociación. No lo puedo defender, por lo menos déjame salvar sus logros. Y así salvo un poco de cara y justifico mi posición. Pero tales logros son una pared de humo también. Así que esta fase de negociación terminará con decepción para ellos. Así que por ahí viene la etapa de depresión, cuando acepten que tampoco en esa posición obtendrán tranquilidad o satisfacción. Los fanboys de Elon Musk están en la tercera etapa del agravio. Le falta que terminen esta etapa donde negocian aceptar lo bueno y que sus contrarios separen su trabajo y logros de su persona. Algo que hace 2 años era impensable. Y que no jodan tanto con la parte mala del hijo de puta. Pero les tengo malas noticias. Tampoco ahí encontrarán descanso. Las fallas del Starship. Sin mencionar las explosiones de los modelos anteriores, el Starship completo ha fallado en las 2 ocasiones que le han probado. Los fanboys y SpaceX quieren cambiar la realidad y decir que fueron rotundos éxitos, pero en realidad fueron fallas catastróficas donde todo se perdió. En la última prueba hasta la data. Después de una falla de tal envergadura en su primer intento, uno pensaría que el dueño de esa empresa hablaría con ecuanimidad y mesura. No, pero eso no ocurre con Elon Musk. Él sale a mentir sobre lo ocurrido y el futuro que le espera. Dijo, lanzaremos de nuevo en 1 o 2 meses, a pesar de que la plataforma de lanzamiento quedó destruida. El próximo lanzamiento no vendría hasta después de 4 meses. Pero veamos, si es verdad que aprendieron mucho de este fallo, ¿cuáles fueron estas cosas que aprendieron? Que tienen que tener un sistema para disipar el calor y la potencia de los motores. Bueno, pero eso lo sabíamos desde los años 60. Todas las torres de lanzamiento de la NASA las tienen. Pero Elon Musk no quiere usar la NASA, él quiere usar un sitio donde nadie pueda cuestionarle las barrabasadas que hace, o que nadie se dé cuenta de ellas. Así que esa no es ningún Star City, eso es lo que es la casa de las escondidas. Así que si Elon Musk no puso ese sistema de supresión en un inicio, es porque no es ningún genio. Él se cree que sabe más que todo el mundo, pero en realidad es un burro, que ni siquiera copia las cosas buenas que hacen los otros. Solo copia ideas malas, como la reutilización de cohetes, que lo copió de ideas pasadas, o la del tren en el vacío, que lo copió de ideas del siglo pasado. Y no me vengan con esa de que él no tuvo ideas pasadas, estas son ideas nuevas porque nadie antes había salido a la órbita. Bueno, el cohete de él tampoco sale a la órbita, porque él no recupera la segunda etapa, él nada más recupera la primera etapa, la que no sale a órbita. Esa excusa solo se la creen los fanboys. Algo que sí aprendieron ellos fue que no se deben tener muchas cámaras, porque el público que él engaña se puede dar cuenta de sus desastres, como pasó con esa primera prueba. Es así que en la segunda prueba no había cámara en parte, ni siquiera lo de los aficionados fanboys como el Everyday Astronaut. Nos tuvimos que conformar con un video color naranja.
Pero por suerte, un videógrafo amateur estaba grabando desde la distancia este lanzamiento y se ve claramente cómo la supernave da vueltas sin control y se parte en dos. Pero todo fue un éxito. Compare esto con la realidad que recientemente Northrop Grumman y su cohete Omega, la United Launch Alliance ULA y el cohete Vulcan Centaur y el cohete reusable New Glenn Heavy Lift de Blue Origin han hecho pruebas y lanzamientos y ninguno ha explotado. Pero esas empresas no tienen por presidente un mitómano vendehumo como Elon Musk. Y supongamos en el caso de que ellos puedan superar de alguna manera todos los problemas que tiene esta nave y la logran hacer llegar a la luna, las tardanzas por las mentiras que este señor ha dicho van a retrasar inevitablemente al proyecto Artemis. Y los fanboys dirán, ¿pero qué tiene eso que ver que tenga un retraso? La cuestión es que lo hace. No, tiene mucho que ver, porque ya tenemos experiencia del daño que hacen las mentiras de Elon Musk y sus retrasos. Para el programa de llevar astronautas a la estación espacial con su nave Crew Dragon, sus 4 años de retraso en entregar el proyecto tuvieron la consecuencia de que la NASA gastara $1.600 millones adicionales en llevar astronautas utilizando las naves Soyuz rusas. El Falcon 9 y el Heavy. SpaceX mercadea su Falcon 9 a $67 millones por lanzamiento. El mercado mundial de lanzamiento de cohetes es de $3.000 millones por año. Y estamos hablando solamente de ventas, no de ganancias. El mercado fuera de lanzamientos de Starlink no está creciendo. ¿Cómo va a crecer SpaceX con tal mercado? La idea del reuso rápido es que se podía cortar el tiempo entre lanzamientos, o sea, más lanzamiento al año, pero no hay más lanzamientos al año. Las aseguradoras no quieren proveer seguros de lanzamiento para lanzar satélites si el cohete tiene partes reusadas. Es por este problema que Elon Musk inventa el Hyperlink, el Starlink, para reutilizar los cohetes que nadie quiere reutilizar. Una empresa que está perdiendo dinero según Musk. Starship, que es un cohete gigante para lanzar cosas grandes al espacio, no tiene mercado, sino revisen cuántos Falcon Heavy se han usado en los últimos años. En total, SpaceX ha lanzado 61 cohetes por año en promedio, y la mitad de esos es para su empresa Starlink. Y todo esto se ha logrado con grandes subsidios al año, dinero del gobierno para quemar con Starship. Hace unos años, los fanboys de Elon Musk decían que la reducción del precio de la cohetería iba a ser tan reducida que el SpaceX se iba a quedar sin competencia alguna. Sin embargo, tenemos varias nuevas compañías y alianzas de cohetería produciendo nuevos cohetes que supuestamente también reducirán el costo de la cohetería. La reducción de costo de la reutilización de cohetes tiene sus bemoles, porque la reutilización de componentes en la cohetería incrementa el riesgo para las aseguradoras. Así que lo que se ahorra una empresa que quiere lanzar un satélite con el precio del cohete, lo pierde con el incremento de las primas para asegurar el satélite, si es que te la llegan a asegurar. Como más luego verán, hay compañías de seguros que no quieren hacer negocio con Elon Musk, aunque el cohete no sea reutilizable. Y ustedes dirán, ¿por qué es esto? Bueno, aparentemente, si Elon Musk está involucrado en un proyecto, las aseguradoras le incrementan el riesgo. De los 4 nuevos cohetes que vienen en este año al mercado, solo uno es reusable. Y hay razones para ello, y es porque esa compañía quiere sacar a Elon Musk de la NASA, y por lo tanto va a ofrecer lo mismo, y esa compañía es Blue Origin. El problema del culto a la personalidad de Elon Musk. El culto a la personalidad que rodea a Elon Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX, ha sido objeto de discusión y crítica. Existen preocupaciones asociadas con la forma en que a veces se retrata su imagen pública y cómo afecta diversos aspectos de la sociedad y la industria. Aquí hay algunos problemas asociados con el culto a la personalidad que rodea a Elon Musk. 1.
adoración al héroe y deificación. Algunas personas elevan a Musk a un estatus casi divino atribuyéndole cualidades sobrehumanas. Este culto al héroe puede generar expectativas poco realistas y una falta de pensamiento crítico sobre sus acciones y declaraciones. 2. Influencia y manipulación. El gran número de seguidores de Musk en las redes sociales y su capacidad para mover los mercados con sus tweets han generado preocupación sobre hasta qué punto sus palabras y acciones pueden influir en los mercados financieros y el comportamiento de los inversores. Esto puede generar volatilidad en el mercado y posibles preocupaciones sobre manipulación. 3. Falta de responsabilidad. La personalidad carismática de Musk a veces puede eclipsar las preguntas sobre la responsabilidad de sus empresas. Por ejemplo, han surgido preocupaciones sobre cuestiones de seguridad en Tesla y las condiciones de los trabajadores en SpaceX. 4. Énfasis excesivo en el individualismo. El culto a la personalidad puede reforzar la idea de que el genio individual y el espíritu empresarial son los principales impulsores del progreso, lo que potencialmente socava la importancia de los esfuerzos colectivos y las inversiones públicas en innovación. 5. Desconfianza en las instituciones. Algunos seguidores de Musk pueden volverse desconfiados de las instituciones tradicionales, como las agencias gubernamentales y los organismos reguladores. Esto puede erosionar la confianza pública en los sistemas establecidos de supervisión y rendición de cuentas. 6. Comportamiento de toma de riesgos. La voluntad de Musk de tomar riesgos significativos puede ser inspiradora, pero también preocupante. Puede fomentar un enfoque rápido y flexible para el desarrollo empresarial y tecnológico, lo que podría tener consecuencias negativas. 7. Enfoque a corto plazo. El culto a la personalidad a veces puede priorizar las ganancias del mercado de valores a corto plazo sobre la sostenibilidad y la seguridad a largo plazo. Los tweets y acciones de Musk pueden provocar fluctuaciones en los precios de las acciones que no necesariamente reflejan el verdadero valor de una empresa. 8. Preocupaciones éticas. La adoración incondicional de Musk a veces puede eclipsar las preocupaciones éticas relacionadas con sus negocios, como el impacto ambiental de los lanzamientos de cohetes de SpaceX o las prácticas laborales de Tesla. 9. Distracción de cuestiones más importantes. Centrarse en el culto a la personalidad puede desviar la atención de desafíos sociales y ambientales más importantes que requieren acción colectiva y cambio sistémico. Considerar las implicaciones y consecuencias más amplias de sus acciones en la sociedad, el medio ambiente y la economía. Equilibrar la admiración con el escrutinio es esencial para una comprensión completa del impacto de Musk. El diseño usado en el Starship. Como ingeniero ya he comentado esto antes, pero lo repetiré. Lo que me preocupa de Starship es una combinación de elecciones de diseño fundamentales y cierta arrogancia. Véase, por ejemplo, el submarino Titán, donde los fallos de diseño siguieron racionalizándose. Originalmente se pretendía que Starship tuviera tanques de fibra de carbono, pero luego se tomó la decisión de pasar al acero inoxidable. Una cosa que pocos fanáticos de Elon recordarán es el tuit de Elon que decía que su mayor preocupación con Starship era la masa. Es un equilibrio delicado entre robustez y capacidad de carga útil, y el uso de acero en lugar de otros materiales de mayor resistencia para amasar materiales hace que esto sea una preocupación seria. Sí, lo reconoció. Es necesario señalar aquí algo más. Starship es efectivamente una lata de refresco. Tiene una relación muy alta entre diámetro y espesor de pared. Sí, por supuesto, tiene largueros internos y refuerzos transversales, pero todo esto agrega masa y todos estos componentes adicionales de refuerzo y rigidez deben estar hechos del mismo material pesado. De lo contrario, tendrá serios problemas de expansión diferencial. Básicamente estás al límite intercambiando una estructura rígida robusta por masa y capacidad de carga útil.
El otro gran problema estructural que tiene Starship es que, aunque es razonablemente fuerte para las fuerzas axiales, cuando intenta aterrizar se presenta de costado al flujo de aire. Y las aletas generan fuerzas muy elevadas que deben trasladarse desde sus bisagras al resto de la estructura. Como consecuencia, Starship durante el reingreso es una dinámica de pesadilla. Tienes fuerzas de torsión, fuerzas de pandeo y un montón de modos de vibración. Peor aún, la dinámica de fluidos del plasma hipersónico fuera del vehículo puede interactuar con la estructura, reforzando la flexión y la vibración. Entonces hay un vaivén entre la turbulencia exterior y la estructura misma. Esas son malas noticias. Significa que la estructura se está sacudiendo y flexionando. Esto no les gusta a las soldaduras. Y peor aún, es exactamente lo que necesitas para quitarte esos azulejos. Sí, puedes ejercer presión sobre las fichas y sus monturas durante el lanzamiento, pero el reingreso es mucho peor. Especialmente a la estructura subyacente se le permite flexionarse y vibrar. Una vez más, todo se reduce a tener que hacer difíciles intercambios entre robustez, confiabilidad y carga útil. Nuevamente, usar acero hace que esto sea más difícil. La masa de Starship también está impulsando la decisión de impulsar los motores Raptor, y sacar el último porcentaje de un motor de cohete significa mucho estrés y desgaste. Por este motivo, Rocket Labs optó por un motor que funcionara a presiones mucho más bajas, y puede hacerlo porque comenzó con una carrocería de fibra de carbono. El punto de que Raptor sea empujado no es solo sobre confiabilidad-fallo, aunque son serios. También se trata de economía. No tienes un cohete reutilizable económicamente eficiente si pasas mucho tiempo reacondicionando motores. Quiere motores que puedan volar decenas de veces con poco más que una inspección rápida. Hablando de economía y rápida reutilización, son esos mosaicos. Esta fue la pesadilla del transbordador espacial. SpaceX aún tiene que resolver el problema, y dado el tiempo de desarrollo y las experiencias pasadas, habría pensado que si conocieran una buena solución, las habrían implementado para ese vuelo de prueba. Como dije, se caen durante el lanzamiento, solo puede empeorar en el reingreso. Otro modo de fallo catastrófico es, por supuesto, el efecto cremallera, donde las baldosas fallidas hacen que sus vecinos se rompan. Está muy bien afirmar que el acero es tolerante al calentamiento, lo es, pero se ablanda. El problema es que el vehículo está lleno de tuberías y cableado que no toleran las altas temperaturas, sin mencionar el hecho de que detrás de esa lámina de acero hay combustible para cohetes en forma líquida o gaseosa. Puedes tener suerte, pero el problema de las baldosas debe resolverse de forma inequívoca. De lo contrario, esto es un pozo de dinero. Ni siquiera voy a abordar la casi imposibilidad de hacer que Starship sea seguro para el transporte humano. Una vez más, el chapoteo del combustible tiene un efecto catastrófico en los motores. SpaceX tiene los ingenieros y el software y habría podido simular esto con precisión antes de establecer los parámetros de la inversión del propulsor. Entonces, o no les importó mucho o todavía hay algo de magia negra en la dinámica de fluidos que no entienden. Eso no augura nada bueno para el giro rápido y el encendido del motor de última hora que proponen para el aterrizaje. Predigo que si SpaceX sobrevive el próximo año, habrá un movimiento para volver a la construcción con fibra aleación de carbono, una vez que se dan cuenta de que la fracción de carga útil no es lo que quieren. Y también predico que reducirán la calificación de los Raptors para adaptarla. Esta es una adición de último minuto a este video. Hoy hemos visto la tercera prueba del Starship. Y como era de esperarse, una nave que explotó. Algo que sí mejoró fue la telemetría de video. Aunque no hubo videos de amateurs cercanos, SpaceX ahora tenía cámara en todo sitio. No sabemos por qué, pero aparentemente decidieron que no les convino apagar la cámara en la segunda prueba. En esta el video es excelente. Personalmente para mí lo más espectacular fue la parte de reentrada cuando se ve el resurgimiento de plasma alrededor de la nave. Pero no pudimos ver el proceso completo porque la nave se perdió antes de que este terminara. El booster iba todo bien de regreso, pero cuando intentó hacer el viraje para encender los motores, ¡pum!,
¿Por qué? El chapoteo del combustible de nuevo, tal como habíamos dicho anteriormente. Una nave súper pesada con un chapoteo de combustible adentro va a ser muy difícil que pueda reencender sus motores. Con el booster del Falcon 9 esto no ocurre porque es una nave pequeña y el chapoteo es mínimo. Así que va a ser muy difícil para el booster del Starship hacer lo que hace el booster del Falcon 9. Ahora, con relación a la segunda etapa, con esta prueba lograron casi poner en órbita al Starship y creo que esto fue a propósito. Pero sin embargo, esta tuvo serios problemas de control y se ve cómo se tambalea en el espacio. Y tal vez todo ese chapoteo de combustible dentro de esta nave fue la que la puso a tambalearse fuera de control. También durante este proceso se nota claramente cómo muchos escombros se desprenden de la nave y caen al vacío. Así que no hubo reentrada. En fin, volvieron y se perdieron las dos naves, el booster y el Starship. Bueno, ¿y qué nos dice esto? Hubo cierto avance con relación a la segunda prueba, pero claro que los fanboys van a decir, y espérenlo en estos días, que fue todo un éxito. Y ya van 3 fallos catastróficos con esta nave. En la historia de la cohetería, ningún cohete que esté en desarrollo llegó a explotar 3 veces en sus pruebas para llegar a la órbita. Y el Starship es todo un éxito y nos va a llevar a la Luna y Marte. Puta madre. Para concluir con este documental, queremos decir que no se pueden separar las acciones de una persona en un lado del ámbito de negocio y sus acciones en el otro ámbito. El que Musk sea una persona execrable en sus visiones políticas, comerciales y fiduciarias no se puede separar de que él haya tenido éxito con una compañía de cohetes. Tal y como hemos hecho con otras gentes execrables de la historia, registramos sus acciones y le dejamos en el olvido y buscamos quiénes fueron realmente los que hicieron el trabajo. En el caso del vehículo Tesla, sus dueños anteriores, y en el caso de el SpaceX, los ingenieros que trabajaron en su diseño y construcción. Volvemos a usar la razón y la crítica. Abandonamos la amnesia Hellman. Tal vez los fanboys desprovistos de templos y mesías les regresen sus sentidos. Es así que eliminamos la fuente de desinformación. Es así que eliminamos el creador de las mentiras. Y de este modo podremos obtener información real de lo que pasa con nuestro programa espacial. Con gente seria y honesta que quiera decir exactamente cuándo, si alguna vez, podremos llegar a Marte. Gente enfocada en la ingeniería y en la ciencia, no en la manipulación de los mercados financieros y las mentes de jóvenes impresionables. Así, las víctimas agredidas por el celo de los seguidores de este monstruo desinformador, también podemos empezar a curar nuestras heridas y recobrar nuestros nombres. Antes de terminar el video, queremos dejarle un ejemplo de por qué las grandes aseguradoras no aseguran ninguna carga en los cohetes reusables de Elon Musk. Aparentemente el problema no es el cohete, es Elon Musk mismo. He aquí la prueba de que las aseguradoras, al igual que nosotros, no podemos separar sus productos o empresa de su persona. Suppose the hypothetical situation arises where Warren Buffett calls you on the phone to tell you that Elon Musk has contacted him about writing an insurance policy on his proposed mission to and subsequent colonization of Mars. Specifically, he wants insurance to insure his SpaceX Heavy rocket, capsule, payload, and human capital. Would you underwrite any portion of a venture like that? This is an easy one. No, thank you. I'll pass. Well, I would say it would depend on the premium. and I would say that I would probably have a somewhat different rate if Elon was on board or not on board. I mean, it makes a difference. I mean, if somebody's asking you to insure something, so I would. That's called getting skin in the game, and
But in general, I would be very concerned about writing an insurance policy where Elon Musk is on the other side. Para finalizar, le dejamos con las últimas palabras de los astronautas del Apolo 17 al despegar desde la Luna, sabiendo que esta sería la última misión a la Luna del proyecto Apolo y que no se sabía cuándo volveríamos. Palabras dichas con la certeza de que volveríamos. Y yo estoy seguro que volveremos dentro de esta década. 3, 2, 1, ignition. Right away, Houston.